declara así la palabra del Señor. Es necesario que Él crezca, pero que yo mengüe. Es necesario que Él crezca, pero que yo mengüe. Palabra del Todopoderoso para nosotros, para nuestro corazón. En este momento, amados hermanos, les invito a ver dos contextos que son importantes aquí en este versículo de la palabra de nuestro Dios. Dos contextos, uno relacionado con Juan el Bautista y el otro relacionado con nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Primero, debemos saber que el Señor Jesús había iniciado su ministerio y Él ya había llamado a sus discípulos. Empezaba a caminar predicando la palabra, haciendo milagros, empezaba a echar fuera demonios, a sanar enfermos. Digamos, ya había empezado su ministerio con gran fuerza y dice la Escritura que Él se encontraba junto con sus discípulos bautizando. El segundo contexto es con Juan el Bautista. Dice la Biblia que en estos momentos, mientras Jesús hacía esto con sus discípulos, Juan el Bautista se encontraba con sus discípulos en Enún, bautizando. Él ya llevaba varios años, recordemos esto, anunciando, ¿verdad?, que el pueblo se arrepintiera de sus pecados, porque el reino de los cielos, decía, había llegado, se había acercado, el reino de los cielos se había manifestado y que era tiempo que el hombre se arrepintiera. Y el propósito de Dios para con Juan el Bautista fue precisamente que clamara, que anunciara lo que decía Isaías y que él se convirtiera en aquel profeta, voz que clama en el desierto, anunciando la venida del Señor. Entonces él iba diciendo e iba anunciando que venía detrás de él el poderoso, el Rey, el Señor, el Salvador, el gran yo soy, y que por lo tanto la gente se tenía que arrepentir de su pecado para recibir el reino de los cielos. Y esto es lo que él estaba proclamando. Nunca vemos a Juan, como decimos en buen dominicano, echándosela. Nunca vemos a Juan buscando gloria para él. Nunca encontramos a Juan, pues, buscando fama para sí, sino que Juan estaba claro para lo que había sido llamado. No vemos a Juan en ningún momento, pues, creyéndose superior al que lo envió, sino siempre manteniendo su posición, manteniéndose en el lugar correcto. Porque yo siempre digo esto, los hombres de Dios, los verdaderos enviados del Señor, no se inflan, no se llenan de orgullo ni de prepotencia. Y cuando saben que se están llenando de orgullo, de prepotencia, se sientan ellos mismos, se autoevalúan y someten a vergüenza todos esos deseos, ¿verdad?, que no vienen del Señor. Porque yo les voy a decir algo, hermanos y amigos, da pena y tristeza de aquel que tome esto para echarse bombos y platillos. No le va a ir bien y se sale del contexto de la palabra del Señor, aquel que utiliza lo que Dios nos ha mandado hacer para su gloria y para su honra, porque todo debemos hacerlo para la gloria y la honra del Señor. Juan siempre se mantuvo cumpliendo con el mandato del Señor, y en la mente de Juan siempre él estaba claro de quién era él y quién era el que venía detrás de él. Por eso encontramos palabras tan bonitas como la que acabamos de leer. Y por eso encontramos en la Biblia que Juan iba diciendo siempre e iba anunciando que venía el poderoso, el Rey. Pero él no se presentaba como el poderoso, sino que venía uno detrás de él, el Salvador. Y esa humildad de Juan demuestra que era un hombre espiritual.
Y esa humildad de Juan demuestra que era un verdadero enviado de Dios y que estaba claro en su cabeza. Mire, a Juan no se le subieron los humos a la cabeza. Y esto es bueno que nosotros lo meditemos hoy, porque a veces vamos cogiendo como, cuando la gente empieza a aplaudir lo que hacemos, vamos cogiendo como una fuerza y a veces dejamos de congregarnos, a veces dejamos de cumplir con las cosas que debemos cumplir como miembros de una iglesia y nos vamos inflando y luego nos pasa como Nabucodonosor, que tiene Dios que desinflarnos a su manera. Juan no hizo esto, sino que Juan siempre cumplió su misión. El siervo de Dios debe cumplir su misión. Entonces, la gente, él le daba el mensaje que la gente que tenía que dar. Jesús, por una parte, con sus discípulos bautizaba, y Juan con sus discípulos también estaba bautizando de acuerdo al ministerio que tenía. Pero dice la Biblia que los discípulos de Juan vinieron a él y le dijeron: Maestro, aquel que estaba contigo, aquel que tú bautizaste allá del otro lado del Jordán, de quien tú diste testimonio, fíjate que está bautizando y todos vienen a él. Yo puedo ver, y nada más como un paréntesis, quizás lo vamos a comentar, ese celo que luego tenemos por nuestro ministerio, y cuando surgen otros, pues también como que pasa de que se trata de algo que quiere pasarnos por encima, y no debe de ser así. Al ver, dice esto: Señor, tú dijiste que esta iglesia iba a crecer, y como que ya está creciendo otra, o pusimos una en otro lugar y está creciendo, o aquel se está haciendo más famoso que yo. No debe de ser así. Qué bonito es cuando nosotros sabemos, hermano, y estamos claros de quiénes somos en Dios. Yo puedo formar una persona, esa persona crecer más, llegar más lejos, pero quien lo está haciendo es Dios. A veces estamos llenos de muchos celos y no debe de ser así. Jesús bautizaba, pero Juan también. Y encontramos en la palabra algo muy importante, que el crecimiento de Cristo no llenó de celo a Juan. No llenó de celo a Juan. Pero tampoco Jesús se llenó de celo por el crecimiento de Juan, y tampoco él pensaba que iba a ser más grande. En Mateo 3:11 vemos que dice: yo a la verdad os bautizo con agua para arrepentimiento, pero el que viene detrás de mí es más poderoso que yo. Qué lindo, ¿verdad? A quien yo no soy ni siquiera digno de quitarle las sandalias. Él os bautizará con el Espíritu Santo y fuego. Qué bonito y qué precioso, amados. Cuando nosotros reconocemos lo que somos y no dejamos que nuestra naturaleza y nuestro orgullo nos lleve a creer que somos mejores que el que nos ha enviado. Y es algo que debemos tener presente todos los días de nuestra vida, porque a veces nos inflamos y no salimos de la verdad, y lejos de agradar a Dios le ofendemos. Mire, para nadie es un secreto que ahora impera un espíritu de competencia, y eso no es del agrado del Señor. Se sale del contexto cristiano y bíblico cuando nosotros abrazamos dentro de nuestro corazón ese espíritu de competencia, porque debemos entender que somos miembro del cuerpo de Cristo, y que como el cuerpo tiene muchos miembros, así Cristo tiene
a través de su Espíritu Santo muchas funciones, pero el que opera es el mismo Espíritu de Dios, y como quiera nosotros somos miembros del cuerpo de Cristo. Por eso, hermanos amados, no podemos olvidarnos de lo que la palabra del Señor dice. Y este texto clave que yo estuve compartiendo debemos tenerlo bien pendiente. Debemos tenerlo pendiente. Porque es la palabra de Dios para nosotros, para nuestra vida. Es la palabra del Señor para nosotros. Encontramos en Juan capítulo 4 que dice: 1, por tanto, cuando el Señor supo que los fariseos habían oído que él hacía y bautizaba más discípulos que Juan. O sea, el crecimiento de Cristo, aún cuando estaba Juan, no puso a estos dos hombres en dimis y diretes. Ni tampoco dentro de ellos, aunque en el versículo 2 del capítulo 4 dice, entre comillas, aunque Jesús mismo no bautizaba, sino sus discípulos, o sea, Jesús patrocinaba lo que sus discípulos hacían, y esto estaba dentro del ministerio de Cristo. Pero Juan, por su lado, estaba haciendo la obra también. Pero Juan estaba claro de que Cristo era mayor que él, porque sobre un alto hay otro más alto. Por eso es importante, hermano, nosotros ver la palabra del Señor. Los hombres de Dios no entran en sentimentalismo de envidia y de prepotencia, y de que yo soy mejor que el otro, y que tú eres más, y que a mí Dios me usa más que a ti, y que cuando yo estoy, la gloria desciende. Eso es mentira de quien se lo piensa. Eso es falso, de toda falsedad, porque el que opera es Dios en su amor y en su misericordia, a través de su Espíritu Santo. Aquí no hay vaca sagrada en este camino, hermano. Por todo Cristo derramó la misma cantidad de sangre. Que nadie se cree aquí que Dios derramó un chin más por él. Jesucristo derramó su sangre por nosotros. Su Espíritu Santo está ahí operando. Su obra está funcionando. Pero es Dios que está operando a través de lo que hace cada día. Aquí vemos algo bastante bonito y bastante precioso que dice: es necesario que Él crezca, pero que yo mengüe. El que de arriba viene es sobre todos. Es el que es de la tierra, es terrenal y cosas terrenales habla. El que viene del cielo es sobre todos. Y lo que vio yo, y esto testifica, y nadie recibe su testimonio. El que recibe su testimonio, atestigua que Dios es veraz, porque el que Dios envió, las palabras de Dios habla, pues Dios nos da el Espíritu por medida. Amén. Qué importante esto, tenerlo en cuenta. Entonces, retomando el texto que acabé de leer, el hombre no puede recibir nada si no le fuere dado del cielo. Juan el Bautista está reconociendo que lo que está haciendo Jesús es algo que tiene que hacer, porque Dios para eso lo ha traído, para cumplir con un propósito. Y si la gente lo está siguiendo, gloria a Dios, eso está dentro del propósito para la salvación de la gente. Por lo tanto, Juan con toda tranquilidad les dice a sus discípulos: esto es de Dios. Y como es de Dios, adelante, esto tiene que seguir. Les dijo: ustedes son testigos. Cada discípulo de Juan que había dicho Juan que él no era el Cristo, o sea, en otras palabras, yo les comenté que no era yo el Cristo, que no era yo el más grande, que no era yo el enviado de Dios. Yo solamente soy alguien que anuncia el evangelio del Señor. Eso soy yo no soy el Cristo. Por lo tanto, no voy a entrar en un ministerio, en un área que a mí no me compete. Yo fui enviado para otro propósito. Juan estaba claro, hermanos.
Y ese es un ejemplo que nosotros debemos de desempolvarlo. Eso es un ejemplo que debemos desempolvarlo hoy. Porque a veces cuando Dios empieza a usarnos, señores, hasta dejamos de cumplir con la iglesia. Y tiene Dios que venir con una aguja y desinflarnos para que bajemos. Y entonces ya no somos aconsejables. Y ya nos creemos muy grandes de que la gente empieza a darnos aplausos. Y desde que tenemos 200 seguidores en un mensaje que subimos en Facebook o en YouTube, y ya la gente empieza a escribirnos, decirnos que bien lo hace. Cuando tú hablas yo me engrifo, cuando tú hablas yo lloro, cuando tú hablas Dios me está ministrando. Entonces nos empezamos a creer hasta mayores que Dios, porque no tenemos pastores, no tenemos nada, ya no nos congregamos. Y eso no es así. Mire, si más Dios lo usa, humíllese. Si más aplauso está recibiendo que ayer, humíllese. Si más beneficios y bendiciones está recibiendo, porque Dios bendice a quien trabaja para Él. No se crea que eso es exclusivo suyo, ni tampoco se piense que usted es el único. Por ahí hay otro que Dios lo está usando en otra área, más tal vez que a usted. Por lo tanto, amados hermanos, Juan se atrevió. Yo oigo gente que le dicen pastores y ellos no son pastores. Y motivan a las personas que le digan así sin serlo. Es lamentable, ¿verdad? Es estar envanecido esto. Y no debe ser así. Juan se atrevió a decir en un momento, yo no soy el Cristo. Pero qué lindo cuando nosotros nos dicen profeta, ungido. Sí, varón, yo soy ungido. Aleluya. Yo soy esto. Juan sabía y estaba claro de quién era. Por eso hablaba así. Por eso hablaba así. Por eso se expresaba de esta manera. Y eso es bueno que nosotros lo tengamos en cuenta. Ahora, el que viene sí es grande. El que viene después de mí. Yo no soy digno. Yo soy tan miserable y tan pequeñito que yo no soy digno ni siquiera de desatarle de amarrarle los cordones. Juan 3:31 lo dice, el que de arriba viene sobre todos, el que es de la tierra es terrenal y cosas terrenales habla, y el que viene del cielo es sobre todos. Qué precioso, y qué bonito, y qué grande, y qué bueno es Dios. Es sobre todo el que viene de arriba. Y ese que viene de arriba es todopoderoso. Es grande. Es fuerte. Oh, bendito el nombre del Señor. Y si leemos aquí en el capítulo 1 de Juan 1:27, encontramos que dice, dice así, el 27, este es el que viene después de mí, el que es antes de mí, del cual yo no soy digno de desatar la correa del calzado. Qué precioso. Dice, el siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él y dijo, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Juan no tenía interés de que la gente le diera aplauso, ni que lo vieran como la gran cosa, ni tampoco tenía interés de opacar a Jesús, ni de opacar el ministerio de Jesús. Este es, mírenlo ahí, dice el 30, Juan maravillado, este es de quien yo dije. Mire, Juan no perdió tiempo hablando de él, hermanos. Juan no perdió tiempo manipulando a la gente para que lo sigan a él. Juan no manipulaba a las personas para que lo siguieran a él. Él no inducía al pueblo
a que lo siguieran a él, sino que Juan pregonaba a Jesús, y Juan vendía la figura de Cristo. Este es aquel de quien yo dije que después de mí viene un varón, el cual es antes de mí, porque era primero que yo. Y yo no le conocía más para que fuese manifestado a Israel. Por esto vine yo bautizando con agua. También dio Juan testimonio diciendo, vi al Espíritu que descendía del cielo como paloma y permaneció sobre él. Y yo no le conocía, pero el que me envió a bautizar con agua, aquel que dijo sobre quien veas descender el Espíritu que permanece sobre él, ese es el que bautiza con el Espíritu Santo. Y dice, y yo le vi y he dado testimonio de que este es el Hijo de Dios. Juan no lo había visto, pero hablaba de él. Ahora, pensemos un momento, tú eres un predicador, yo soy un predicador, yo no lo he visto. ¿De quién es que yo tengo que hablar? De mí. Y de cuánto Dios me usa, y de cuántas cosas Dios está haciendo a través de mí. Oh, y Dios está haciendo esto, parando muertos, levantando enfermos. Y cuando voy a Brasil y viene y por allá se manifiestan los demonios y son liberados y cuántas cosas. Entonces la gente empieza a seguirme. Y me voy olvidando de hablar de Cristo y voy vendiéndole a la gente. Y viene el profeta fulano, y viene el fulano, y viene fulano. Entonces ya la figura de Cristo va siendo quitada del centro, de la mente de la gente. Y ya el nombre que está en la valla es de Jorge Vázquez, así con resonancia. Jorge Vázquez, allá en grande. ¿Y Cristo para cuándo? Entonces yo pienso que nosotros, los del nombre de Cristo, debemos manejarnos diferente. Y siempre tomar estos ejemplos. Porque ahora lo que estamos vendiendo son los nombres de los profetas y de los ministerios. Eso es lo que nosotros estamos vendiendo. Ya no es el nombre, ya no es a Cristo. Hemos obviado el consejo de Juan y la forma de Juan hacer lo que hacía. Juan se cuidaba de que lo siguieran a él. Juan se cuidaba de que lo siguieran a él. Y Juan les dice que el amigo del esposo les dice, ustedes son testigos, cada discípulo de Juan que había dicho que él no era el Cristo, o sea, en otras palabras, yo les comenté que no era el Cristo, el enviado de Dios, yo solamente soy alguien que anuncia la venida del Señor. Eso soy yo no soy el Cristo, por lo tanto, no voy a decirle lo que no soy. Les dice que el amigo del esposo y el esposo es el que tiene que estar con la esposa. Entonces, cuando nosotros leemos el Evangelio, nos damos cuenta a qué se estaba refiriendo él al decir esto. Y sabemos hoy día, y después con todo lo que dice en el Nuevo Testamento, que la iglesia de nuestro Señor Jesucristo es la esposa, es la novia en este momento del Señor y la está preparando para un día estar con ella por la eternidad. Que en ese contexto está hablando del amigo del esposo y da una explicación bastante clara. Un día se realizará, como dice la Biblia, las bodas del Cordero. O sea, Jesucristo va a venir por su iglesia y nos vamos con él. Y se van a celebrar las bodas del Cordero, la iglesia con Cristo, en la presencia del Padre por la eternidad. Tiene la revelación en estos momentos Juan de que precisamente viene el esposo y que el esposo es el que tiene o tenía y tiene que estar con la esposa. No hay otra lógica, no hay un tercero. Por lo tanto, Juan dice, yo no soy aquel con permiso de estar con la novia, sino que es él. Y es el que tiene que estar con ustedes. Sigue ubicado en el lugar correcto, Juan. Que él se goza al escuchar la voz de Jesús. Porque el tiempo ha llegado
y empieza su ministerio Jesucristo. Y Juan dice, yo me gozo porque yo lo estoy oyendo y estoy viendo que las profecías se cumplen. Y estoy viendo que esto ya es el tiempo. Por supuesto que Juan sabía lo que iba a pasar con él, lo que iba a suceder. Sin embargo, él toma la actitud que debe tomar y dice, me gozo. Y me gozo porque estoy escuchando la voz del Salvador, porque ya llegó, ya es su tiempo, ya es su ministerio. Por lo tanto, le doy gloria y la honra a Dios. Juan no estaba triste porque ya le iba a salir pronto de escena. A veces nosotros nos aferramos a los lugares, a los puestos, a los carguitos, y creemos que son exclusivos, y creemos que no se merece otra persona ubicar el lugar, porque nos creemos predestinados por Dios para ocupar ciertos puestos, ignorando que no, que es un tiempo lo que estamos en los lugares. Usted ve aquí, yo por la mañana, un día yo no voy a estar. Un día yo no voy a estar. Y va a venir otro. Y lo va a hacer mejor. Y va a fluir mejor el Señor. Seguro, porque esto no es exclusivo de ningún hombre. Que nadie se lo piense esto. Que nadie se lo piense. Esta es la gran verdad. Somos instrumentos en las manos del Señor. Simplemente. Y Dios hace como quiere, cuando quiere, de la manera que quiere, con quien Él quiere. Y nadie puede cuestionar al Señor. Entonces, de acuerdo a la voluntad de Dios, Juan el Bautista había llegado precisamente al término del ministerio y él lo sabía. Jesús ya estaba presente. Ya no había que anunciar más, arrepentido de vuestros pecados, porque el reino de los cielos se había acercado. Ya era el tiempo de que Jesús llegó y ahora iba Cristo a entrar en la escena perfecta, a lo máximo de lo que tiene que ver su presencia y su forma y su actitud para hacer las cosas. Porque esa era la voluntad. Y nosotros podemos advertir estas palabras de Juan y verlas en nuestra propia vida, a un cristiano, cuando empezamos a caminar en el Señor. Todos tenemos un tiempo. Tú tienes un tiempo, yo tengo un tiempo. Todos tenemos un tiempo el cual Jesús llega a nuestra vida de un modo o de otro, bajo unas circunstancias o bajo otras. Pero hay un tiempo en el cual Jesús hace su aparición. Y todo lo que predomina en tu vida y todo lo que se enseñorea de ti tiene que irse, tiene que quitarse, porque ya verdaderamente llegó el Rey de Reyes y Señor de Señores, Jesucristo. Tal vez nos han insistido en muchas ocasiones o nos insistieron en que aceptáramos a Cristo Jesús, en que lo viéramos, en que pusiéramos nuestros ojos en Él, pero la verdad tal vez no quisimos. Y muchas de las ocasiones seguimos como es el caso de muchos, con la vida que llevaban y no le importaba lo que decían hasta que llegó Cristo y dijo, se acabó, ahora entro yo en escena. Amados hermanos, qué importante es estar claro y entendido de esto que quiere el Señor decirnos. Aquí vemos cómo el Señor, como dice, es necesario que Él crezca, pero que yo mengüe. Es necesario que Él crezca, pero que yo mengüe. Vosotros mismos me sois testigos de que dije, yo no soy el Cristo, sino que soy el enviado de Él. El que tiene la esposa es el esposo. Mas el amigo del esposo que está a su lado y le oye, se goza grandemente de la voz del esposo. Así pues, mi gozo está cumplido, dice Juan. Mi gozo está cumplido. Ya llegó el esposo a donde su esposa. Ya llegó Cristo en la máxima expresión de su ministerio. Ya llegó Cristo, el que yo hablaba, el que yo decía de Él. Entonces dice Juan en el 30, es necesario que Él crezca, pero que yo mengüe. Bendito el nombre de Dios. Qué carácter el de Juan, más importante. Qué hombre que tenía los pies sobre la tierra. Mire, Juan tenía los pies sobre la tierra porque Juan era un hombre de Dios.
Y al igual nosotros debemos poner los pies sobre la tierra, hermanos. Debemos menguar. Jesucristo va a crecer. Y no pueden haber dos grandes, tiene que haber un solo. Es necesario que nosotros menguemos. Tómelo por ese lado también. Que nos rindamos a las pretensiones carnales. Es necesario que tú mengues para que Él crezca. Qué bonito, hermano, y qué bien aceptó Juan lo que Dios le había encomendado hacer. Qué precioso, qué actitud más linda. Así hay gente que tiene que menguar para que Él crezca. Menguar para que Él crezca. A veces decimos, yo quiero mucho de ti, Señor, pero seguimos abrazando que somos muy importantes, seguimos aferrados a una supuesta importancia que tenemos y queremos narigonear a Dios a nuestro yo. Y se nos olvida que eso hay que dejarlo. Que eso hay que dejarlo. Menguar para que Él crezca. Hasta que no nos humillemos delante de Él con todo el corazón. Simplemente Juan se quitó de escena. Juan estaba entregando. Ya viene el que yo he anunciado. Ya viene. Ya viene el esposo. ¿A dónde la esposa? Y el amigo del esposo que es fiel se alegra. Porque ya llegó el dueño, ya llegó el esposo. Y por eso dice Juan, y yo ahora mismo me gozo. Porque ya está aquí en escena Jesús. Jesús ha entrado en escena en tu vida. Y vino a ser morada a ti, a tu corazón, a tu casa. Ya las cosas tienen que funcionar como Él dice. Ya las cosas tienen que funcionar a la manera de Él. Es lo correcto, que funcionen a la manera de Él, no a la manera nuestra. Si hoy en día vivimos una forma muy extraña que no la entiendo, muy divorciada de la Biblia. Quiero que Dios me sane a mi manera. Quiero que Dios me haga el milagrito a mi manera. Quiero que Dios obre a mi manera. Quiero que Dios me salve el esposo a mi manera. Yo quiero que Dios me bendiga a mi manera. Yo quiero que Dios me prospere, pero a mi manera. Acuérdate que Jesús es el Señor. Y eso tiene que ver con grandeza, con autoridad. No es a tu manera. Es a la manera de Dios. ¿Cuántas personas no ven la mano de Dios obrar? Porque no se han alegrado del señorío de Cristo. ¿Cuántas personas quieren ser bendecidos? Pero quieren vivir la vida que ellos quieren, valga la redundancia, hacer lo que ellos quieren. Y no es así. Se hace necesario, se hace urgente entregar todo aquello que predomina en nosotros y dejar a Cristo como el Rey de Reyes y Señor de Señores en nuestros corazones. Y veremos su gloria y seremos bendecidos grandemente. Que Dios te bendiga y que Dios te ayude en esta hora preciosa. Dios te ayude a que el Señor pues crezca, que esté dispuesto a decirle al Señor, aquí yo estoy, yo lo entrego todo, yo quiero más de ti. Pero ya no abraces las cosas terrenales, suéltala.